una mezcla de una solución de ácido sulfúrico de 200 libras con 80% y 100 grados Fahrenheit. La mezclo con otra de 100 libras, 20% y 80 grados Fahrenheit. Entonces en la tabla, déjenme ver si tengo, ya la tengo aquí. En la tabla, chequen la información que tenemos, porque esos valores que están ahí son los valores que yo leo en el gráfico en cantidad de concentración del ácido sulfúrico. O sea, voy a leer con 80 y 100 esa entalpía para esa solución y con 20 y 80 esa entalpía para esa solución. Me voy a salir, voy a mostrar el gráfico una sola vez para que ustedes la vean. Voy a dejar de compartir, vuelvo de nuevo hacia atrás, indico a mostrar de nuevo, chequeo la ventana de aplicación, voy al gráfico y ahí está el gráfico. ¿Verdad que están viendo el gráfico? Sí. Ok, entonces, acuérdense que yo tengo una primera mezcla que está a 80 de concentración y a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Más o menos me ubico 80 y 100 ahí donde está el cursor ahora mismo. Si usted chequea, es aquí donde está el cursor. Si me muevo hacia la izquierda, perdón, si yo me muevo hacia la izquierda, me doy cuenta que estoy por encima de 100 grados negativos, menos 100 BTU por libra, que aproximadamente da como 102 BTU por libra, que fue el valor que vimos en la tabla. Luego la otra gráfica está a 20% y 80. 20% subo hasta 80, que es aquí, y hacia la izquierda leo 25 menos 25 BTU por libra. Entonces ahí tengo mis dos informaciones que las sustituyo en la tabla y la tabla calcula, hace el balance analítico del problema y me dice cuál es la entalpía final y cuál es la concentración final. Entonces la entalpía final fue alrededor de 70 y tanto. Ahora me devuelvo para que ustedes vean el uso de la tabla. Vuelvo hacia atrás a mostrar ahora la hoja. Y esos valores que ustedes ven, menos 102 y menos 25, ya saben cómo lo leí. Inmediatamente yo llene aquí. La hoja está preparada para hacer los cálculos. Entonces me dice que la masa final de salida es 300 libras, que la concentración de salida es 60% y que la entalpía de salida es menos 76.33. Entonces, si yo entro ahora al gráfico de nuevo con esa concentración y esa entalpía, voy a leer esa temperatura, aproximadamente 178 grados Fahrenheit. Y esa es la temperatura que va a alcanzar esa mezcla, en ese mezclado adiabático. Adiabático significa que no se pierde ningún calor que se genera en el mezclado hacia afuera. Entonces eso hace que se eleve la temperatura de la solución resultante por encima inclusive de la temperatura de las soluciones que están entrando, porque una entra a 100 y otra entra a 80. Y la mezcla está a 178, fruto de que el sistema es adiabático. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Hello? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si el mezclado no es adiabático, que es la tablita de abajo? Bueno, en esa misma mezcla que estoy haciendo de los componentes 1 y 2, si lo hago no adiabático, significa que va a haber un calor involucrado. Por lo tanto, me tienen que dar una información final, además de la concentración que puedo encontrar, pero me tienen que decir a qué temperatura va a salir esa solución, porque el mezclado no es adiabático. Entonces, si la solución, fíjense aquí, tengo la misma información de arriba, ¿verdad? Con los datos de las dos soluciones que estoy mezclando, y de la salida sigo teniendo las 300 libras, sigo teniendo la concentración del 60%, y ahora me dicen que está saliendo a 120 grados.
Obviamente con esa concentración, esa temperatura, yo ubico la nueva entalpía en el gráfico, que es menos 90. En el momento que yo pongo el menos 90 ahí, inmediatamente la tabla me calcula el efecto calórico total. Fíjense que es BTU, no BTU libras, no BTU total. Que serían los BTU libras por esas 300 libras. Entonces me da menos 4100 BTU. El negativo significa que lo estoy extrayendo, lo estoy sacando del sistema. En otras palabras, estoy enfriando la solución final. Y la estoy enfriando, lógicamente se dan cuenta. Adiabáticamente tendría esa temperatura. Pero al tener esta temperatura más bajita, significa que yo estoy enfriando la solución. Y le estoy sacando 4100 BTU para llevarlo de 178 a 120. Obviamente, mientras más bajita es la temperatura a la que ella sale, entonces más calor le voy a extraer. ¿Okay? Ahora, este calor o ese efecto térmico puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo porque la temperatura final es mayor que la temperatura diabática, es menor, perdón, que la temperatura diabática. Que si hubiera sido, y lo saco a 200, por ejemplo, entonces está por encima. En vez de sacar calor, este calor me hubiera dado positivo. En vez de sacarlo, lo estoy suministrando calor para que pueda salir más caliente a temperatura por encima de la temperatura adiabática, que son los 178. ¿Ok? Entonces fíjense que la tabla me ayuda para el formato de análisis o método analítico de los tres tipos de métodos para trabajar con gráficos en cantidad de concentración. Si me voy al gráfico, recuérdense que lo amarillo yo lo leo en el gráfico. Entonces, acuérdense que aquí yo tengo unos datos de 60% y una entalpía de menos 76 para el sistema diabático. Entonces, luego tengo una temperatura de 120, ¿verdad? Que es como debe salir. Entonces ahora vamos a la gráfica de nuevo. Vamos a mostrar la gráfica. Y en la gráfica vamos a ver cómo podemos entender lo que hemos visto ahí. Recuerden que yo tengo 80 y 100 por aquí, un punto que estaría aquí, y luego tengo otro punto. Déjenme ver si puedo escribir algo ahí que me permita, a ver si vamos a ver si puedo escribir algo 80 y 100 que es por aquí. No me lo permite. Bueno, de modo. Bueno, ahí sería el valor aquí. Y el otro es 80, 20 y 80. Estaríamos hablando de un punto por aquí. Si yo uno ese con el otro, que era 80 y 100, sobre esa línea que yo graficase ahí, estaría la solución. Recuérdense que la concentración de la solución final me dio 60, está aquí, y si se dan cuenta ahora, yo tengo una solución con 20%, otra con 80%, y la resultante me está dando 60. Fíjense que 60 está más cerca de la mezcla que más aporta en tanto de masa y concentración, porque la solución inicial son 200 libras con 80% de ácido sulfúrico y la otra son 100 libras con 20%. Entonces 60 está más cerca de 80 que de 20. O sea, en términos de distancia, entre 20 y 80 hay 60 unidades de concentración. Entonces, aquí hay de 60 a 20 hay 40 unidades y de 60 a 80 hay 20 unidades. O sea, una tercera parte y una 2/3 partes de rango de concentración. Eso es fruto de la mezcla. La mezcla siempre va a tener una concentración que está en el rango de las concentraciones de las soluciones que estoy mezclando. No así
la parte que tiene que ver con la temperatura. Ahora, la entalpía también, su entalpía va a estar en el rango de la entalpía de las soluciones que estoy mezclando. Qué bien. Ahora, cuando no es adiabático, entonces yo le estoy diciendo que la temperatura a 60, en vez de ser los 178 que era por aquí, ahora va a salir a 120 que es por aquí. Esa diferencia en entalpía entre ese punto y este punto es el calor involucrado en BTU por libra. ¿Verdad? Que da un valor que cuando usted lo multiplica por la cantidad de libras, que son 300, le da los 4.000 y pico de BTU, que es lo que la tabla le dio. Aquí es como se hace gráficamente. Primero saco dónde está ubicada la mezcla adiabática, que estaría por aquí, y luego dónde está ubicada la mezcla real, que estaría aquí. Esa diferencia son el calor por unidad de masa que estoy extrayendo. ¿Okay? Ahora, la otra punto es cuando hago una tercera solución. La tercera solución, que estoy entrando entonces a 50% y 180, sería 50% y 180, estaría ubicada aquí. Entonces se forma un triángulo. Una ahí, una por aquí y la otra por aquí abajo. Se forma un triángulo entre los tres. Mi mezcla va a estar dentro de ese triángulo. Si lo hago analíticamente, me sale muy rápido. Si lo hago gráficamente, entonces estaría conformando el triángulo, sacando primero la resultante de dos soluciones y esa resultante la uno con la tercera solución y le saco la solución resultante de esas dos. Entonces imagínense ahora que yo tenga, me devuelvo a mi tabla nuevamente para poner entonces la solución nueva, la tercera solución. Aquí entonces yo voy a tener que son 300 libras, ¿verdad? 300 libras de una concentración de 50%, 50%, y que va a tener una temperatura de 180, 180, y a esas condiciones de concentración de temperatura tiene una entalpía de menos 45. Entonces, ahora tengo tres soluciones que las estoy mezclando y el resultado me cambia ahora que la concentración va a estar por debajo de 60, que era la que tenía ahorita, ahora está en 55, ¿verdad? Por el aporte de esta nueva solución. Y la entalpía de la mezcla nueva va a tener un valor de menos 60. Ahora yo con 55% y menos 60 voy al gráfico a leer la temperatura. Un momentito. ¿Aló? 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 A las 8:30. A mí. Ajá, dime. Dime. Ok. Pero para cada uno. No. O sea, que le dieron la misma nota a los dos. Ok, está bien, no hay problema. Ok. Entonces, ¿qué? Exactamente. Ok, perfecto. Ajá.
¿Aló? ¿Aló? Escúcheme que tuve que salir a chequear unos muchachos que estaban examinando de tesis. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué era lo que le iba a enseñar? Ah, ok. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Ah, la hoja de cálculo. Bien. Entonces, vamos a la hoja de cálculo. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí. Ok. Entonces, le decía que aquí inmediatamente entro ahora al poner aquí adiabáticamente con 55 y menos 60, voy al gráfico y leo la nueva temperatura. La nueva temperatura que va a tener ahora la mezcla de 3 soluciones. Y esa nueva temperatura, por ejemplo, para que tengamos una idea de lectura, recuérdense que es 55 y 60. Entonces voy al gráfico, para compartir el gráfico. Aquí está. Voy a 55, que es este punto ahí, donde me estoy moviendo, 55, y me paro a menos 60. Entonces yo vengo menos 60, me muevo hacia acá a 55, que sería ese punto ahí. ¿Ven? Cuando leo qué temperatura pasaría por ahí, está entre 160 y 180, pero más cerca de 180. Por eso anda por los 178. ¿Ven? Entonces esa sería la respuesta adiabáticamente. Adiabáticamente la respuesta. ¿Verdad? Entonces, si fuera no adiabático, entonces habría que decirme a qué temperatura está saliendo para hacer lo mismo que hicimos ahorita, cuando era una mezcla binaria, no adiabática. O sea, si adiabáticamente sale a 178 y ahora de manera no adiabática sale a 120, entonces de nuevo la diferencia de entalpía entre el punto adiabático y el no adiabático sería el calor involucrado. El signo me dirá si estoy dando o estoy sacando calor. Si estoy dando o estoy sacando calor. Ese es el punto fundamental de eso. Ok, entonces, en el caso de la tabla, fíjense ahora que si yo planteo los datos, fíjense que son los mismos datos de arriba, están abajo, y ahora el cálculo me dio que la concentración es 55 y que la entalpía es menos 90, porque la nueva temperatura es 120. Entonces 120 y 55 es menos 90. En el momento que yo ponga ahí, me dice que el calor involucrado para esas 600 libras que aportan estas soluciones es de menos 17.600. Negativo porque estoy enfriando de la temperatura que tenía aquí a la temperatura nueva que tiene de 120, estoy enfriando. Y para eso tengo que sacarle 17.000 BTU. Que si lo divido entre 600, entonces me va a dar los BTU libras que tengo que sacar. Que la diferencia entre, normalmente son esos 30 BTU, 60 menos 90, da 30 por 6, 18.000 aproximadamente. Entonces el formato para trabajar adiabáticamente y no adiabáticamente. Cuando no es adiabático, o me dan el calor para yo determinar la entalpía final, o me dan la temperatura final para yo determinar el calor involucrado. Ya que esa es la parte, la tabla tiene hasta para 4 mezclas. ¿Ven? Tiene 4 filas, hasta para 4 mezclas que se hacen de la misma manera. Este lado no le pongan mucha atención porque se trata de un sistema cuando yo no conozco las masas, y a través del método Solver que trae la hoja de Excel, yo puedo, conociendo la concentración, temperatura y entalpía, puedo determinar cuáles serían las masas necesarias para que se pueda responder la pregunta. Que eso es entalpía concentración. Muchos de los problemas que le dejamos de tarea son de entalpía concentración y que se podrían hacer utilizando las tablas estas
entalpía de concentración, sea de ácido sulfúrico o de hidróxido sólido. Ahora vamos a ver el método Virial. Bien, este método implica, cuando usted se para sobre una celda, normalmente le dice lo que es. Fíjense que este es el método Virial para yo determinar datos de una mezcla binaria. En este caso solamente para mezcla binaria. Aquí se pone la concentración, primero los nombres de los dos componentes. Entonces al componente que le llamo 1 le pongo aquí la concentración. En este caso la metiletilcetona, es su concentración un 40%. La tabla inmediatamente calcula la otra, porque la suma da 1. Aquí se le ponen los pesos moleculares, que lo encuentro todo en la tabla B1 del apéndice. Aquí se ponen las temperaturas y presiones en centígrado y kPa. La tabla la convierte en Kelvin y bar. Entonces, aquí voy de nuevo a la tabla B1 y busco para cada uno de los componentes puros, al número 1, que sería el MEC, todos sus datos críticos. Y el 2, que sería el benceno, todos sus datos críticos. ¿Okay? Entonces, inmediatamente yo pongo esa información ahí, la tabla calcula los parámetros cruzados, con todas las ecuaciones que sabemos, los parámetros cruzados. Y es esa franja azul, que dice cálculo, la franja azul. Inmediatamente usted termina de llenar esto, ya dio toda la información para que la tabla comience a hacer todos los cálculos hacia abajo. Aquí inmediatamente comienza a calcular las temperaturas reducidas de los componentes puros y el cruzado, el B0, el B1, el B1, 1, 1, 2 y 2, 2, el de B0 de TR, el de B1 de TR, el de B1, 1, el de B2, 2 y el 1, 2, el phi parcial del componente 1 y del componente 2, la fugacidad parcial del componente 1 y del componente 2, y aquí el delta. Ustedes se acuerdan que el delta es una relación entre los B, estos B que están aquí, le da menos 2.04. Aquí inmediatamente después está el B de la mezcla, ¿verdad? Con este valor, el de B de T de la mezcla, la entalpía residual de la mezcla, la entropía residual de la energía libre residual. Okay. En RT, acuérdense que todavía está en el formato adimensional. Inmediatamente ya comienza a calcular los parámetros Z de la mezcla, volumen de la mezcla con ese Z, el phi de la mezcla, la fugacidad de la mezcla con ese phi, las entalpías, entropías y energías libres residuales, sacándola de aquí, y este formato también es energía libre, fíjense que el mismo valor, lo único que esta se calcula de este dato y esta se calcula de estos coeficientes de fugacidad parciales. Fíjense que lo tiene fugacidad parcial, para que sepamos que llegamos al mismo resultado, pero por dos vías diferentes. Luego está aquí el cambio de la entropía como solución ideal, que es la composición por el logaritmo de la composición, ¿verdad? Y ahí están los datos de entalpía residual, etc. Los valores residuales. En el caso particular, aquí debajo me dicen que yo quiero una determinada masa de esa mezcla. Con esa masa de la mezcla y el peso molecular promedio que se calcula con los dos pesos de arriba, yo calculo entonces el volumen del tanque. Este volumen es un volumen molar. Aquí calculo la masa, el peso molar promedio me da los moles. Entonces con los moles y el volumen molar ya yo tengo el volumen del tanque en litro o en metro cúbico. En este caso son 26.58 metros cúbicos cuando estamos hablando de 300 kilogramos. Ahora, ahí acabo de determinar cuál es el volumen del tanque que va a ocupar esa mezcla. Obviamente ese volumen del tanque va a depender de la masa. Fíjense que si yo cambio la masa, en vez de ponerle 300,
le pongo 200, el volumen inmediatamente se afecta, el volumen total. Entonces, está íntimamente relacionado. ¿Qué pasa aquí abajo? Que posiblemente le den o le pregunten qué dimensiones debe tener ese tanque cilíndrico para que pueda ocupar a la mezcla de 200 kilogramos de metiletilcetona benceno. Entonces, si me dicen que la relación distancia, diámetro longitud es de 0.5, entonces con el volumen y esto me calcula qué longitud debe tener el tanque y qué diámetro debe tener el tanque. Fíjense que hay muchos parámetros de cálculo involucrados aquí. Una pregunta, ¿el número que está en amarillo, en las dimensiones del tanque, lo pone en la tabla o lo pone uno? No, lo amarillo siempre lo ponen ustedes. Fíjense lo que dice aquí. Datos. Todo lo que está en amarillo, usted lo escribe. O sea, donde va la información, ¿verdad? La temperatura, las composiciones, quiénes son los componentes, cuáles son sus pesos moleculares. Y aquí abajo tiene que poner la masa de la mezcla y la relación del tanque. Lo que está en azul, ese azul, en azul claro, es lo que usted busca en las tablas. En azul claro. En azul oscuro son cálculos. ¿Lo ven? Cálculos. Este azul oscuro es un cálculo. Que es ¿cómo se llama? El peso molecular promedio de la solución. Tiene un promedio ponderado de estos pesos moleculares con esas fracciones. Entonces, las variaciones que puede tener un problema de esta naturaleza es que le digan que una mezcla tal con determinada concentración a determinadas condiciones, si cabe en un volumen tal, y le dan el volumen. Entonces usted tiene que hacer, bueno, meter la información a ver qué volumen a esas condiciones debe tener la mezcla y lo compara con el que le está dando y te va a decir si cabe, no cabe, etcétera. Si cabe, no hay problema. Si no cabe, posiblemente le preguntan qué usted haría para que quepa. Bueno, ¿qué usted haría para que quepa? Bueno, variar presión y temperatura, por ejemplo, para que baje el volumen y usted pueda tener esa mezcla a menores condiciones o mayores condiciones, dependiendo de lo que sea, y que le quepa en el tanque que ya usted tiene. O puede ser que le pregunten cuáles son las dimensiones del tanque para que quepa la mezcla, que es la pregunta que estamos contestando aquí. Si la relación de dimensiones es 0.5, entonces el tanque debe tener 5 metros de largo y un diámetro de 2.5 metros, en sentido general. También puede ser que le digan que si ahora le cambian la masa, que si el tanque que usted tenía es adecuado, cambiándole la masa, pues simplemente usted cambia la masa, mira a ver cuál es el nuevo volumen y compara con el que usted tiene. O sea, usted puede ir variando cualquiera de los datos que le están dando para relacionar y contestar las preguntas que le están dando. Imagínense que usted tenga esa misma proporción, pero ahora le cambian uno de los dos componentes. Al cambiar los componentes, cambian las condiciones críticas y todos esos valores van a comenzar a cambiar. Y también va a cambiar el volumen. Entonces ya usted tiene una respuesta. Ah, que si en vez de ser benceno es tolueno. Bueno, si es tolueno, entonces es posible que el volumen sea más grande que el que me dio anteriormente y por tanto no quepan en el tanque que ya yo había calculado. O sea, noten que todo está relacionado con el desarrollo de la información, de la mezcla, los componentes de la mezcla, de la composición, las condiciones PIP, la masa de la mezcla, la relación del tanque, todo eso es lo que le permite el cálculo rápido de esta, para usted contestar la pregunta. La pregunta dependerá de lo que le pida, lo que le dan y lo que le piden. Entonces, relacionado con eso está la hoja de generalizado, porque virial, recuérdense que solamente se puede hasta 15 bar. Aquí estamos hablando de 5 bar, no hay problema, pero virial es hasta 15 bar. Y si por casualidad la mezcla está a 20 bar, entonces ya no sería tan apropiado el método virial.
sería más apropiado el método generalizado, que tiene un formato más o menos parecido, en el que usted tiene que entrar los componentes nuevamente, sus pesos moleculares, su composición de uno de ellos, que la otra la calcula, las condiciones de temperatura y presión en las unidades centígrados y kPa, y llenar las tablas de las condiciones críticas para los dos componentes puros. La tabla va a calcular esto que está aquí, que significa las condiciones de la mezcla, las condiciones críticas de la mezcla, de acuerdo a la información que usted pone aquí como promedio ponderado. Entonces, con estas condiciones se calculan las reducidas en presión y temperatura, que es con la que usted entra a los gráficos, a las tablas, y va a entrar a la tabla a leer la información que usted necesite. En un caso particular, aquí están las Z0 y Z1, que usted va y lo lee. Si acuérdense, si esa TR y PR no están directamente en la tabla, entonces tiene aquí la ayuda de la interpolación. Entonces interpola el resultado que le dio, lo pone donde va, si es en Z0 o Z1. Una vez que terminó con esto, inmediatamente la tabla le calcula el ZM. Si hace lo mismo aquí, le calcula el PM. Si hace lo mismo aquí, el H0, RTC y así por igual. Entonces luego, ya con esa información del Z, le calcula el volumen. Con la información del phi le saca la privacidad. Con la de HRTC le saca el H residual de la mezcla. Y así la entropía. Y con estas dos, saca la energía libre residual. Entonces, aquí está la masa de nuevo, para con esa masa determinar entonces el volumen del tanque. Aquí no está para las dimensiones, pero bueno, el volumen del tanque, qué volumen requiere ese tanque para albergar la mezcla que esté aquí, a las concentraciones que esté y a las condiciones que esté. Este es el método generalizado, que acuérdense que está relacionado con lecturas en tabla. El otro método lineal es un método de cálculo analítico directo. Aquí hay que leer en tabla. Entonces tenemos la hoja que tiene 3 secciones. La entropía de concentración, el método lineal para cálculo de propiedades, residuales, IM, esas cosas, P, etc. Y el método generalizado para los cálculos de lo mismo a través de la lectura en tabla. Ese es más o menos el esquema de la tabla. ¿Alguna pregunta? Creo que no hasta ahora. Ok, ¿cuándo se quieren examinar? Pues ya gritaron los otros. En la semana que viene para poder en el fin de semana estudiar, porque tenemos un día por el medio a practicar los ejercicios con la práctica y otras tablas. Sí, profesor. Tienen que ponerse de acuerdo con Edwin para que le dé repaso. Ya yo hablé con él, ya le mandé la tabla para que puedan entonces trabajar esta parte. La idea era dar el examen el miércoles, pero lo podemos dar el lunes. Entonces, espérense el lunes, están preparados, no dejen las cosas para último. Ya el miércoles vamos a comenzar el nuevo tema. ¿Ok? Entonces, repasen esa parte. En la presentación están los problemas, acuérdense. Están los problemas para que comiencen a hacerlo con la hoja de cálculo. Lo hacen también, lo pueden hacer en el gráfico para que prueben los 3 métodos, ¿verdad? Y entonces estén preparados. Nos vemos, chicos. Excúsenme lo tortuoso que ha sido hoy, pero tengo un muchacho entrenándose y tengo que darle seguimiento. Nos vemos. No, de cuidado, profesor. No hay problema. Cualquier cosa, pues me dicen. Perfecto. Bien. Recording has stopped.